Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1366 de Jornada Extra. Contamos esta noche con la compañía, participación de la doctora filósofa argentina Isabel Rauber, quien es una experta en asuntos que tienen que ver con los movimientos sociales e indígenas del continente, y con quien vamos a hablar sobre su último libro, Refundar la República, Desafíos para una Nueva Izquierda. Tendremos también un testimonio de Pepe Mujica, que, bueno, el expresidente uruguayo nos sorprende cada vez más. Este montaje de 7 minutos sobre su particular visión de la vida y una exhortación muy militante. ¿Saben qué? A que seamos felices. Vamos a ver lo que dice Pepe Mujica sobre ese particular. Ser feliz está en el programa de gobierno de Obrador, o de sea Obrador. que no Ser está feliz. tan... sí, que los mexicanos sean felices. Bueno, vamos a ver. Es parte de su programa de gobierno, o sea que no es tan lejana la cosa. Vamos a ver ese testimonio en esta emisión de Jornada Extra. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. Una semana después de que el Tribunal Constitucional fallara en contra de la reelección y cerrara el paso a una posible reelección por la vía del Constitucional, el presidente de la República convocó formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura para una reunión que deberá realizarse el próximo 2 de octubre. El Consejo Nacional de la Magistratura revisará la composición de la Suprema Corte de Justicia y en el caso del Tribunal Constitucional establecerá el relevo para el doctor Víctor Gómez Berrié, obligado por la edad, y la revisión de otros 3 miembros de ese organismo. Bueno, ya al caer la semana se conoció el jueves el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene 2 cosas relevantes, no solamente que reafirma el criterio, ya la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del mismo Tribunal Constitucional en el sentido de que no se puede juzgar la constitucionalidad de la Constitución y mucho menos declararla inconstitucional, por un lado, pero sorprendió que también en el curso de la sentencia el Tribunal Constitucional se refirió a aquella sentencia de la Suprema Corte que convirtió en jurisprudencia también, actuando como Tribunal Constitucional en el 2004, que desconoció, consideró inconstitucional la ley de las primarias, que establecía las primarias abiertas. Eso abre también un capítulo más de la confrontación, porque abre más posibilidades de que lleven hasta el Tribunal Constitucional lo que objetan las primarias abiertas, lleven un recurso de inconstitucionalidad y lo pondrían difícil también a esa preferencia del presidente Danilo Medina. Bueno, esta semana probablemente el hecho más relevante fue el video que se hizo furor en las redes sociales, en el que se mostró cómo se superponía el nombre de la fundación de Lucía Medina, la hermana del presidente y expresidenta de la Cámara de Diputados, legisladora por San Juan, y la verdad es que el escándalo inicial fue superado con mucho por las informaciones posteriores que dan cuenta que la Fundación de Mujeres por el Desarrollo de San Juan recibe millones de pesos de otras instituciones del Estado. Tiene un presupuesto de casi 4 millones de pesos, una asignación en el presupuesto nacional, en la fundación, pero además ha estado recibiendo fondos del FONPER, que es el fondo especializado para las empresas recapitalizadas, las empresas del Estado. Y ahí pues ha recibido unos 21 millones de también pesos. Ha recibido recursos del Consejo Nacional del SIDA, de la empresa de generación hidroeléctrica y del Instituto de Atención a la Primera Infancia. Lo que quiere decir que lo de las mochilas se quedó como una ñapita en relación a todos los beneficios que recibe la Fundación de la Diputada para hacer política, como tantos otros en el Estado Dominicano, que tienen cofrecitos
¿cómo se llaman? Barrilitos. Barrilitos, Sí, programas pero sociales. en el caso de ella, no es ni cofrecito ni fundaciones. barrilito, es un cofre grande y un Sí. barril enorme y un tinaco. Sí. Porque en el caso del FOMPER, lo que se ha demostrado es que en el año pasado se le reconfirmó un contrato existente de 6 millones de pesos al año. En el caso de la empresa generadora de hidroeléctrica es una asignación especial. En el caso del Consejo del SIDA es parte de un acuerdo de cooperación y parece que Y en el presupuesto nacional. y en el presupuesto nacional. Entonces, habría que ver, y ojalá que la Cámara de Cuentas se ocupe de eso, con cuántas instituciones descentralizadas la Fundación para el Desarrollo de San Juan tiene acuerdos de cooperación que establecen que reciba recursos públicos. Bueno, y en definitiva, la explicación que se dio fue peor, el remedio resultó peor que la enfermedad, porque decir que fue un error es una cosa que enoja a la gente o hiere la inteligencia de los demás. Un error no pudo haber sido, en todo caso, tal vez podríamos darle el beneficio de la duda a ella, decir que ella no sabía, pero un error no pudo haber sido porque un error hubiera sido enviar las ¿cómo se llama? Las mochilas. Las mochilas del ministerio, o haberla enviado sin ponerle nada de nombre, pero superponer un segundo forro para tapar lo que había abajo, no es un error, eso es un ocultamiento en cualquier lugar del mundo, pero aquí probablemente mucha gente quiera creer que sí, que fue un error. Bueno, la Junta Central Electoral presentó esta semana el borrador del reglamento para la aplicación de la ley de partidos y Juan Bolívar, ahí también otra vez hay otro revés para el danilismo porque al referir como parte del reglamento que los partidos van a realizar las primarias conforme establezcan sus estatutos, pasa algo parecido a lo que queda establecido en la sentencia que fue publicada esta semana, el pasado jueves. Sí, el reglamento dice que tendrán que adecuar los estatutos a eso. Si lo van a hacer, tienen que modificar sus estatutos, y eso es lo que no quería en el PLD, ponerse en este momento a eso, porque hay que convocar un congreso. Le ha salido mal muchas cosas al presidente últimamente, pero en ese proyecto de reglamento hay otras novedades, hay una que es verdaderamente impresionante. Estábamos bromeando nosotros diciendo que las campañas que ya hay en marcha no son pre-campañas, sino pre-campañas. Y efectivamente el reglamento establece una pre-campaña. O sea, un periodo previo, dice, a la pre-campaña. Eso es lo que quiere decir una pre-campaña. Y eso ya es lo último. E incluso en esa pre-campaña se establecen los mismos topes de gasto que en la pre-campaña. Lo que quiere decir, por ejemplo, que para alcanzar la candidatura presidencial se puede gastar unos 510 millones de pesos en la pre y otros 510 millones en la pre. Es decir, que para llegar a ser candidato se pueden haber gastado 1.000 millones de pesos si ese reglamento sale adelante. Pero en lo que el HBV en el Partido de la Liberación Dominicana ya anunció que va a pedirle a la Junta Central Electoral que modifique los plazos establecidos en ese reglamento y en la normativa que ha establecido la ley para la aplicación de la ley de partidos. Sí, porque el plazo que le dieron fue de 90 días. 90 días. Y ese es 75 días, 2 meses y medio. Sí, con ese plazo y con la necesaria adecuación de los estatutos, el PLD entraría en un marasmo. Sí, pero 75 días es suficiente para que el Comité Central, que es el órgano que se estableció en la ley, decidiera con qué padrón se va a ejecutar. Pero es que ahora el Constitucional también te está diciendo... Sí, pero esa es otra cosa, ya lo llevarán al Constitucional, pero mientras tanto, para que lo lleven ellos tienen que decidir que quieren la primaria abierta. Si no deciden eso, nadie lo puede llevar al tribunal. Pero bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Bueno, esta semana se conoció de un brote de malaria con más de 250 casos en todo el territorio nacional, la mayoría en el municipio de Santo Domingo Este y la provincia de la Altagracia. El pasado jueves, la población de Santo Domingo Este, donde tienen el número de casos muy altos, se ha estado quejando de que las autoridades no han actuado y que los focos, los lugares donde se podría estar criando el mosquito
que produce la malaria no han sido ni siquiera visitados por las autoridades. Bueno, solo faltaba eso, en momento en que la Alianza por el Derecho a la Salud reclama otra vez al gobierno que destine a la salud lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que implicaría para el próximo año duplicar los 79.000 millones de pesos que este año destinó a ese sector. Y eso pues es un aumento que no parece que esté en la posibilidad ni en la perspectiva ahora mismo del gobierno, con muchas dificultades fiscales. El asesinato de una joven rumana que fue arrojada de un 8º piso en el polígono central de la capital ha conmovido a la opinión pública, sobre todo porque los audios de esa jovencita donde contaba lo que estaba pasando han sido conocidos por la población. El responsable, hasta ahora acusado del hecho, recibió una medida de coerción de 1 año. Pues esta semana se discutió duramente sobre la sostenibilidad fiscal del país, una declaración del representante del Banco Mundial aquí en Santo Domingo irritó evidentemente al gobierno porque el ministro de Hacienda salió casi dándole un boche, ¿no? Desautorizando, diciendo que le sorprendía la declaración en la que había advertido que el país, que el gobierno necesitaba poner límite al endeudamiento y enfocarse en una reforma fiscal para sanear las finanzas públicas y evitar mayores complicaciones a la economía en los próximos años. Después se reveló que una de las empresas evaluadoras internacionales, de las más conocidas, la Moody's, indicó que el país estaba entrando ya en el escalón de alto riesgo por el nivel de la deuda pública dominicana. A principio de la semana, el Partido Revolucionario Moderno emitió un documento que fue muy poco publicado en los periódicos dominicanos sobre el endeudamiento público y consideraba también que había que ponerle límite y que el gobierno se había excedido en los últimos años, denunciando la desproporción del crecimiento en el periodo del presidente Danilo Medina. En el ámbito internacional, Argentina entró en una crisis que, según Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, va a tener un alto costo para la población por las medidas que ha adoptado el presidente Macri. Eliminó 11 ministerios y hay un proceso de ajuste que van a implicar una situación muy difícil, sobre todo para los más pobres. Y en Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump estuvo agobiado esta semana por 2 acontecimientos más. Un artículo publicado sin firma en el New York Times advierte que en el entorno de funcionarios importantes de Estados Unidos se hacen grandes esfuerzos por disminuir el daño que, según ese artículo, está produciendo el presidente Donald Trump a la sociedad norteamericana. Y por otro lado, la publicación de un nuevo libro de Bob Woodward sobre la Casa Blanca, y ese Woodward es aquel que con Carl Bernstein fueron los responsables de la investigación periodística de la incursión en la sede del Partido Demócrata en Washington, lo que se conoce como el escándalo Watergate. Y este libro pues también se refiere a los problemas que tiene interno el gobierno de Donald Trump por las intempestivas salidas del presidente norteamericano que mantienen agua una parte considerable de los funcionarios norteamericanos que tienen carrera. Isabel Rauber, una argentina, doctora en filosofía, de profesión originalmente, pero más conocida como una experta en movimientos sociales e indigenistas en el continente. Esta es como su quinta, sexta, octava visita al país desde los años 90, ha estado con nosotros antes. Sí. Y esta vez pues queríamos conversar con ella sobre su último libro, Refundar la política, los desafíos para una nueva izquierda indo-afro-latinoamericana. ¿Hay espacio para ese desafío ahora mismo, Isabel? Bueno, yo creo que el desafío surge del espacio que hay, que está reclamando esa refundación de la política, ¿no? Porque la política tradicional
bueno, con todo lo que implica tradicional, no solamente en la forma de representación, sino de acción y de manifestación, está agotada, está agotada. Pero Los no pueblos solamente se hacia la sienten izquierda, representados. la política en No, sentido la general. política en sentido general, pero quienes pretenden hacer algo nuevo están doblemente obligados a transformar la propia política, ¿verdad? Sí. O tal vez retomar los fundamentos, porque hay que ver cuánto se va a transformar como retomar las proposiciones originales, pensando yo ya como desde Aristóteles para acá, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero hay principios que se han ido acomodando, dejando de lado, como el tema de la participación de la ciudadanía. Nosotros no podemos seguir con el principio ateniense de que hay solo un grupo de aquellos ciudadanos que era una minoría de la población que en el ágora decidían. La ciudadanía también ha tenido una transformación histórica, se ha hecho mayoritaria, tiene un peso político y está encorsetada por una vieja forma de organización de la política y la representación. En realidad es esto esta confrontación en la que habla de refundar la política. Hay que pensarla desde otro lugar. Hay que repensar los sujetos políticos, hay que pensar las formas de representación, de organización. Y no puede repensar de que dos iluminados piensen. La sociedad ha ido repensando, porque esta puja de los movimientos en la calle, de los reclamos, te está hablando ya de una política diferente, ¿no? Sí, pero también que no es solamente la política. Por ejemplo, el sindicalismo se entró en una profunda crisis. Una profunda crisis. Más, tal vez más profunda la crisis del sindicalismo internacional hoy día que de la política, claro. que ya es mucho en el caso de la política. Pero esas no son herencias del fin de la Guerra Fría. Después de tantos años de confrontaciones, el capitalismo tuvo que hacer concesiones, el estado de bienestar en Europa fue... Y en Estados Unidos se desarrolló una capas medias y una concesiones a los trabajadores que se la ganaban en la lucha, pero el sistema como el sistema lo operaba. toleraba. Terminó la Guerra Fría y todo eso se ha desmontado. Y entonces, Isabel. Sí, se ha desmontado, pero no solamente, es como tú dices, ¿no? Es eso. Pero también hubo transformaciones en el sistema productivo muy importantes, claro, que transformaron la organización del trabajo, y si se transforma la organización del trabajo, se transforma también la relación entre los trabajadores y la patronal, que ya es una hipótesis, porque ya no se ve al patrón, ¿verdad? Son gerentes que son también empleados. Pero estas formas de relacionamiento han dejado al sindicato como fuera de base, digamos. Si yo lo fuera a decir un lenguaje beisbolero, todavía están en su fuera país, de base. En Argentina es el único lugar donde todavía los sindicatos paran el país. Sí, y pero hacen siguen movilizaciones grandes, importantes, pero sí. ¿en qué otro lugar de América No, Latina? en Brasil también, el mundo, pero de todos ¿Dónde modos, más? De todos modos, eso no quiere decir que ese sindicalismo no esté también en crisis. No, está todo el sindicalismo en crisis, pero sí. quiero decir que perdió fuerza. Perdió hasta fuerza. el punto que el único país del mundo donde los sindicatos pueden parar el país hoy día es Argentina. Bueno, en el suyo. Bueno. ¿Dónde más? Pero sin desconocer, no paran el país, digamos. Yo soy muy, me agarro de los ejemplos concretos para pensar en positivo. Si se puede hacer uno, se puede hacer 100, ¿no? Mira, los grandes movimientos en Francia, ha sido tremendas las últimas huelgas de Francia, de Italia, cómo se han manifestado, se han organizado. No, yo creo que estamos repensando. Pero no, bueno, que no es queda, por supuesto queda. Pero no y en relación a los grandes movimientos que había en Francia hace 20 o 30 años. Pero Argentina tampoco, Argentina tampoco. O sea, se ha debilitado mucho en la década de los 90 y no se ha recompuesto, a pesar de que el sindicalismo tiene una gran tradición de base, pero al reducirse tanto la mano de obra, al reducirse la parte industrial, también naturalmente el sindicalismo pierde fuerza. Pero en el caso de ustedes... En el caso de nosotros ha perdido mucha fuerza porque el porcentaje de sindicalizados baja. Pero en el caso de ustedes también la crisis política. Y se aúna la crisis política, la división claro. del peronismo que bueno, facilitó la llegada de Macri, que ahora tiene unos problemas gruesos con la situación económica del país. No solo eso, el peronismo estaba estaba porque ya falleció John William Cook. ¿Ya falleció? John William Cook.
que es uno de los grandes ideólogos, digamos, de la vertiente popular revolucionaria del peronismo, decía que el peronismo es un movimiento que es un gigante invertebrado y miope. Y bueno, quiere decir que el policlasismo interno lleva permanentemente a estas pugnas internas, digo, para cuando uno lo quiere entender por aquí. Sí. No, es mucho, es todo a la vez, ¿no? Y eso tiene estos sectores internos del movimiento ocupan determinados lugares de dirección, a veces que sí, a veces que no, y genera un estado que por ahí desde afuera es difícil comprender. A nosotros nos cuesta comprender, así que tranquilamente pueden decir, no, yo no lo entiendo, porque no lo entendemos ni nosotros. Pero es que está muy difícil la situación en la región, porque por otro lado los movimientos, ese movimiento de izquierda que durante 10, 15, 20 años fue importante, en la región parece que entró en una crisis muy profunda. El deterioro de la situación en Venezuela y en Nicaragua deja serios interrogantes sobre las posibilidades de una nueva izquierda. Usted habla de desafíos para una nueva izquierda. Claro, desafíos para una nueva, quiere decir que no la tenemos todavía. Que no la tenemos, claro. que es superando esa. Hay que repensar, porque no es que la contradicción no es, hay que salir de todo lo viejo, nuevo, pero hay elementos que se han agotado en estas experiencias. Yo quiero decir un recuento así muy breve. Nosotros venimos de procesos de más de un siglo de dictaduras militares. No había una experiencia de gobiernos populares de izquierda en algunos casos, pero no había una experiencia. Y esta experiencia se hizo con una gran dosis de ingenuidad, si se quiere, en política, de creer de que se van a respetar las reglas del juego. Y ya en el caso de Chile, con Allende, se demostró que los sectores retardatarios conservadores respetan las reglas del juego en tanto le conviene. Cuando las reglas del juego no le conviene, dan vuelta a la tortilla y se acabó la democracia. Esa experiencia de Chile creo que se quedó olvidada y se cometieron otra vez unos errores de ingenuidad en el concepto de que creer que basta con respetar la Constitución para ir adelante con el orden constituido. Y los sujetos y la lucha de intereses, ¿acaso la política no es el conflicto social, el conflicto de intereses? Al dejar a los sujetos relegados afuera, la vieja política hizo su trampa. Y voy a decir, Juan Bolívar, un ejemplo sencillito, evidente, digamos, para ver el caso del PT, del gobierno de Brasil. El PT gobernó priorizando las alianzas con sectores como el PMDB, sectores de centro derecha, con los cuales dirigía, porque ellos tenían la mayoría en las cámaras, y priorizó eso sobre el desarrollo del protagonismo popular. ¿Y qué pasó? Que estos sectores estuvieron ahí cuando se sentían debilitados, cuando tuvieron la fuerza suficiente, arremetieron contra el PT y no les importó si era verídico, ¿verdad? Cuando Dilma, en el juicio se demuestra que no era culpable, lo lógico, según la regla jurídica, era que fuera repuesta al evidentemente que le pasaron factura, sí, pero también es evidente que el PT se corrompió profundamente, los escándalos de Petrobras y de Odebrecht los involucran y lo llevan hasta el cuello. Creo que es el mal endémico del capitalismo, porque es parte de su mecanismo, ¿verdad? ¿La corrupción? Sí, la corrupción. Bueno, pero el PT se supone que no era un partido... Pero si usted está dentro y se atiene a las reglas del juego, le va a caer, Y se mete en la regla del juego la corrupción también. Entonces degenera esa alternativa de izquierda. Claro, porque si no hay participación popular, no hay control popular, usted depende de los individuos. Y los individuos son seres humanos. El problema es que es algunos difícil conseguir ese control popular. Hay que construirlo. Se ha intentado en Bolivia y se ha intentado en Ecuador, pero también en Ecuador ahora hay una crisis. Sí, claro, pero y la crisis tiene otro motivo. Tiene otro motivo. Y la crisis de Ecuador tiene otro motivo, ¿no? Tiene otra característica. Tiene otro motivo. Pero cada es una país crisis es único. política. Sí, la crisis política, porque de la izquierda no ecuatoriana. abrió a la participación popular. Entonces el pueblo queda a expensas de los dirigentes. Se cambian los dirigentes y el pueblo se queda boquiabierto ante los cambios, porque no ha sido protagonista
político de los procesos. Es decir, no ha tomado parte activa en las decisiones y después no sabe qué es lo que va a asumir porque no sabe qué pasó. Esas lagunas oscuras que son traumas de la vieja política. Yo no creo en eso. La manipulación mediática, que es lo más común, la famosa fake news, ¿verdad? La posverdad, todo el cuento que se inventa, es muy fácil. Ese cuento de ahora, porque yo digo que la posverdad ha existido siempre, nada más que antes estaba controlada por los grandes medios de comunicación y ahora las redes permiten que se generalice. Porque ahora la tecnología, ¿verdad?, la ha hecho masiva. Sí, exactamente, claro. En la historia, la posverdad es parte de la historia. La historia, toda la manipulación de siempre. Toda la vida ha existido la posverdad, coincido perfectamente. Precisamente el otro día estaba escribiendo sobre, señores, no creamos que lo nuevo es tan nuevo, porque esto viene de atrás, lo que la tecnología ahora lo masifica. Y entonces, pero bueno, a lo que voy. Si usted ha participado, ha tomado las decisiones, usted no lo pueden engañar. No es tanto el problema de que los medios pueden. Vamos a ver si los medios pueden. ¿Por qué pueden tanto? Porque hay una ausencia del sujeto participante en política, ¿no? Esa vieja política que queda relegada al activismo partidario, y no estoy en contra de los partidos, pero lo que estoy en contra es de creer que solo un grupo de personas va a decidir los destinos de los países. Bueno, hay que ir a los movimientos, pero en el caso donde se puede salvar un poco más en Bolivia, que por lo pronto reivindicó bastante la riqueza del país y ha mejorado el ingreso notablemente de capas pobres, de gente. Creo que en un siglo Bolivia no ha vivido tan bien económicamente, según las estadísticas, como en tiempos de Evo Morales. Pero esa es la parte. La parte mala es que Evo no tiene relevo y ahora va sobre la Constitución, hay que mantenerse en el poder. Esas son decisiones de los sujetos, pero la parte mala yo la veo también en lo económico, porque los sujetos que se han fortalecido, se han enriquecido, porque esto ha sido un crecimiento generalizado, también van a decir, bueno, ahora que ya estamos bien, vamos por la cabeza del otro, ¿no? El tema de que apostar todo el proceso al crecimiento económico, que no digo que sea el caso de Bolivia, pero no necesariamente un crecimiento fortalece al gobierno, también abre las puertas al hambre de los sectores. Pero el caudillismo no es en esencia, no es contrario a la participación popular. El caudillismo no es contrario a la participación popular. En el caso de Bolivia yo creo que es el más exitoso de todos esos proyectos, hasta ahora. Pero por otro lado, parece que es el más caudillista. No, en ellos no se puede hablar de caudillo, porque porque vienen de otra tradición. Son líderes sociales, Evo es un líder cocalero, del movimiento de los cocaleros. Pero insustituible, no puede crear, dar paso a otro en la presidencia. Yo creo que es sustituible, pero esa decisión depende de los movimientos sociales que constituyen el MAS y bueno, parece que en este momento ¿Y dónde hay no querían cambiar? movimiento social ahora mismo fuerte? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En Bolivia o dónde? ¿En qué país de América Latina? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo lo levantamos esos movimientos? Los movimientos sociales han estado presentes siempre. Sí. Creo que con una diferente intensidad. Pero, por ejemplo, en Brasil es un país que tiene grandes, poderosos y fuertes movimientos sociales. Sí. No solamente por la cantidad de millones de personas, no me refiero a eso, sino por la estabilidad que tienen esos movimientos. Sí. Y uno dice, bueno, el movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, muy conocido ciertamente, y con una estructura, tiene más de 1.200.000 integrantes, militantes, un movimiento sólido, consolidado. Pero no es el único. El movimiento de los pobladores de los barrios periféricos, que nació en los alrededores en la periferia de Sao Paulo, porque nace como consecuencia de este disgregamiento del empleo, ¿no? Y ese trabajo informal. El movimiento de los llamados los seringueiros, de los desplazados por las represas, de los favelados y las faveladas, el movimiento de mujeres negras por los derechos. En Brasil hay enormes movimientos, lo que pasa es que quedaron como tapados por una práctica política que los consideró sujetos de segunda, que es el gran debate, por eso yo insisto en el tema del sujeto político, porque estos son sujetos políticos. El sujeto social es un sujeto político. Cuando usted quiere hacer la política sin el sujeto, bueno, lo que está es prácticamente cometiendo un acto de suicidio en la historia, no es en 24 horas, en la historia. Bolivia tiene los grandes movimientos que nosotros conocemos, Argentina está
aunque atomizados, pero llena de movimientos sociales. Nosotros decimos movimientos sociales, ¿sabe? Y yo he escrito libros sobre los movimientos sociales, pero ahora creo que ha llegado la hora de ajustarle un poco el concepto y hablar de movimientos políticos reivindicativos. Porque decimos políticos sociales, no sé, son movimientos políticos reivindicativos. Y si los entendemos como movimientos políticos reivindicativos, vamos a comprender que hacen parte de esa masa de población que está organizada de diferentes formas y que tiene que confluir en el quehacer político de nuestros pueblos. El destino que tenemos adelante es muy importante como para dejarlo librado sin subestimar a nadie, a pocas personas. ¿Cómo se inscribe el triunfo de López Obrador dentro de esa visión que usted tiene de refundación de la política? Bueno, porque ahí es importante, porque desplaza a dos partidos. El PRI va a cumplir 90 años y el PAN va a cumplir 80. Se ha llevado dos partidos que tienen entre los 270 años de vida. Sí, cualquiera hubiera dicho que no se puede, sí, que no vayas por ahí, sí, quítate de ahí, Andrés Manuel, no lo sí, vas a lograr. Y él, yo creo que, aunque, un paréntesis, no creo que haya que salir a copiar lo que ellos hicieron, ¿no? Porque hay manía, nosotros allá por el sur tenemos manía de copiar. Le fue bien bueno, todos tendemos a copiar, sí, todos aquí en el Caribe copiar. también. Pero, bueno, pero cuando usted copia y deja lo que se está generando en el país, no le va a ir bien. Sí. O sea, yo no digo que, pero lo de ellos está muy bien, porque López Obrador, inspirado en la fuerza del pueblo, en lo que él estaba viendo, rompe el esquema. Primero, no es antipartido, porque él trabaja en coalición. Además él viene originalmente del PRI. Exacto, o sea, no confundir la visión amplia y el protagonismo político de la población organizada con políticas antipartido. No es esa, de eso no se trata, es de no quedarse encerrado en ese cascarón. Entonces él trabaja con partidos, trabaja con movimientos y recorre México dialogando con distintos sectores de la población. Por eso se encuentra en el Morena, esa cosa amplia. Y aparte de eso, aparte de la construcción amplia de ese movimiento de movimientos, como lo califican ellos mismos, ¿verdad? Que yo creo que con mucha justicia articula con partidos en la conformación de un frente electoral. Y eso es lo que le permite. Sí, pero él se funda gran mucho triunfo. en la regeneración de la política. Por eso. En la regeneración es que eso es moral una regeneración. del país. Esa es una en la regeneración. lucha minuciosa contra la corrupción. Ese es el camino de la regeneración de él la política fue un que ellos ejemplo como encontraron. alcalde de la gran ciudad. Exactamente, porque si no, ¿qué nos va a mostrar? Una hipótesis, un salmo. Él muestra su propia práctica como alcalde y su forma de construcción. Pero es una lección para los que desde posiciones de izquierda sí. se incorporan a la corrupción del sistema. Bueno, es que yo creo que sin control popular esos riesgos van a estar siempre presentes. La transparencia, la cuestión de a dónde van los fondos, cómo se deciden, quién decide. Si eso queda en un manejo de un cuarto oscuro, ahí vamos a depender solamente de la buena persona. Y la buena persona, cuando está 1.000.000 de tentaciones, en un día puede caer. O sea, la corrupción también es un tema de participación, de transparencia, de que el pueblo pueda conocer también lo que ocurre con los presupuestos. ¿A dónde van los impuestos? ¿Cómo se ganan los concursos de las obras públicas? Todo tiene que estar ser colectivizado y participativo. Para mí ahí está la cuestión, el tema de cambiar la concepción de la política, abrir los estados a la participación, claro. Hay que construir unas bases de institucionalidad nuevas, Juan Bolívar, porque esto no es nomás llegué y abrí. Hay que construir una base institucional para que esta participación también sea productiva y no una cosa de que todos hablamos y después nadie se hace cargo de la cuestión, ¿no? Bueno, y sobre todo los movimientos populares que son tan difíciles porque vienen de siglos de dominación y de subordinación. Bueno, por eso combinamos todo con educación política. Claro. Tiene la educación, pero la educación política no es dar clase, que está bien dar clase, conferencias, todo eso. La educación política es prácticas políticas diferentes. Y ya finalmente, ¿qué le trae esta vez por aquí, por la República Dominicana, en su viaje número 8, 10? Bueno, yo no necesito ninguna excusa para venir, la verdad. Yo aquí dominicana y siempre estoy dispuesta. Allá voy. ¿Y ahora qué vino? Y ahora vine específicamente a la presentación, puesta en circulación de este libro, Juan Bolívar, que estábamos hablando. ¿Solamente fue por el libro que vino esta vez? No por un libro. ¿Viene algún evento aquí? No, por todo lo que hay, lo que representa,
la participación, el desarrollo, la historia. Mira, de Dominicana yo he aprendido siempre, siempre he aprendido. No para copiar, sino para pensar desde otro lugar. Me decía, ¿cuándo fue la primera vez? Las primeras veces que yo estuve en 1+1 contigo, que había venido aquí. En los años 90, por ahí. Sí, en los 90. En el 94 yo Fue la primera vez. presenté aquí el libro de Copadeva, del movimiento barrial, que en aquella época había sido muy multitudinario. No, en ese periodo fue la grande lucha. Y tienen un debate político fundamental sobre la representación, las formas de organización. Comité para Defensa de los Derechos Barriales. Y había venido para eso. Y he aprendido muchísimo de toda esa historia. No importa si ahora ya están más reducidos, si no tienen el mismo protagonismo. Lo que crearon ha sido una cuestión muy valiosa para el pensamiento sociopolítico latinoamericano. Y desde ahí para acá vivo aprendiendo siempre del pueblo dominicano. Entonces ahora vengo a presentar este libro porque también hay como hay un imán, ¿verdad? Algo que atrae, que dice aquí está pasando algo. Hay un pueblo protagonizando que busca otras formas de expresión política. Entonces, como una vocecita me dice, ve para allá, Isabel, a ver qué hay. Aprende algo ahí que ahí te van a enseñar algo. Muchas gracias, Isabel Rauber, una vez más por haber estado con nosotros por aquí. Les deseamos larga vida, muchos éxitos y que se mantenga vigorosa como siempre y produciendo estas reflexiones. Esa es la ilusión. Que nos ayudan a muchos de nosotros. ¿Sabes que la ilusión, la fe, es parte del motor para caminar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Isabel Rauber. La vida según Pepe Mujica es lo que ustedes van a ver en el siguiente corto de 8 minutos. La perspectiva muy particular del expresidente de Uruguay, que nos exhorta, entre otras cosas, a buscar la felicidad. La soledad es tal vez lo peor después de la muerte. Pero no sería quien soy si no hubiera vivido toda esa etapa. Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol. Sí. Dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Denle contenido a la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días. Hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin,
cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar 1 y 1000 veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida.
Bueno, entrando la segunda semana del mes de septiembre, toda la atención del gobierno deberá estar concentrada ahora mismo en la elaboración del presupuesto, los toques finales de lo que va a ser el presupuesto del año próximo. Muy importante porque es un año preelectoral, Altagracia, y el gobierno tendrá que buscar recursos para dar atención a algunas cosas que tiene de urgencia. Y para gastar, porque aquí se cree que es solo en el año electoral que se gasta. Es en el preelectoral que más se gasta muchas veces. Tradicionalmente la economía dominicana cambia en un año preelectoral y sobre todo si se está pensando en la reelección. Sí, sí, sobre todo por lo menos eso es lo que ha sido tradicional en la República Dominicana. Ahora hay tantos baches en la vida dominicana, sobre todo en servicios como salud y el mismo tema de la educación, que Danilo Medina va a tener que definir muy bien su panorama, porque también es un periodo de agotamiento. Sí, pero al finalizar el mes tendrá que mandar reunir el Consejo Nacional de Desarrollo y enviar al Congreso Nacional, empezando octubre, el proyecto de presupuesto para el 2019. Bueno, coincide con la necesaria renovación de la Junta Monetaria, la designación de los superintendentes y del mismo gobernador del Banco Central, cuyos periodos están terminando también este año. Bueno, para estar pendiente las repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional, que se conoció en detalles el jueves, y todavía el jueves tarde que se conocieron, y ahí pues hay mucha tela para cortar, los nuevos tropiezos que sufre el proyecto político del presidente Danilo Medina. Por un lado, porque la sentencia, ya eso sí lo sabíamos, había cerrado el paso a declarar inconstitucional la Constitución a través de el transitorio que se ha objetado que prohíbe al presidente de la República ser candidato presidencial otra vez. Y por otro lado, en esa sentencia se renueva la jurisprudencia de la Suprema Corte, que este Tribunal Constitucional la reivindica acorde con la Constitución del 2010, que ya no se puede volver sobre el paso, y es la declaración de inconstitucional que hubo sobre la ley de primaria que establecía las primarias abiertas. Bueno, y eso también va a ser elemento de debate en los próximos días en la sociedad dominicana a lo largo de esta semana que comienza. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo domingo en otra jornada extra.